Me voy lleno como ustedes de la bendición de Dios. Su palabra ha sido abundante en esta convención. Lleno de gratitud a Dios, a ustedes, Iglesia del Señor, miembros de la Junta Directiva, pastores, bueno, lleno de favores, de expresiones de afecto, cariño y amor fraternal, brindados por ustedes, por supuesto, todos inmerecidos. En nombre de mi esposa Patricia, la Pochocha, y en el mío, queridos hermanos, gracias. Me iré con la maleta llena de los saludos de todos ustedes para la Iglesia del Señor en Colombia. Hasta pronto en la voluntad de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 13. Y el versículo 47. Dice Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Señor Jesús, una vez más, te honramos. Reconocemos tu señorío, tu poder, tu autoridad. Tú lo representas todo para nosotros. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, ayudador, consejero, fuerza, bordón, amigo. Tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio de estar aquí en esta convención, compartiendo con este numeroso grupo de hermanos, parte de la familia de Dios, ovejas de tu prado, hijos tuyos, hermanos míos. Gracias, Señor, por compartir con ellos estos momentos que son inolvidables, que marcan huella en nuestra vida, en nuestro corazón, y que llevaremos en el recuerdo como parte del legado que tú, Señor, nos has entregado, para que a través de ellos afirmemos nuestra vida, afiancemos nuestros pasos y levantemos la mirada con esperanza, porque largo es el camino que resta hasta el día en que tú aparezcas en las nubes y todos nos iremos contigo. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Dios dice hoy, no quiere decir mañana. El modelo de Dios, cumpliendo el mandamiento. Hermano Elmer, el mover del Espíritu. Un lema saturado de amor. No hay Pentecostés sin Pascua. Y el tema para esta noche es el último predicador. Estamos ayer planteando que este es un lema enriquecido con muchos ingredientes. Tomando el texto que leímos, estábamos observando que plantea y establece algunas premisas importantes acerca de la misión.
que tiene un gestor, un autor, un promotor y actor principal, el Señor. 2, que hay un encargado de la misión, en este caso Pablo, en coherencia con la premisa fundamental de la redención, que es la salvación del hombre por medio del hombre. 3, el encargado de la misión tiene una función, luz de los gentiles. 4, la misión tiene un propósito, la salvación. Y 5, la misión tiene un alcance hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a hablar entonces del encargado de la misión. La revelación de Dios en la Biblia es progresiva. Y es una revelación que va de lo general a lo específico. Bueno, cuando se habla de lo general, algunos usan la palabra genérico a lo específico. Lo genérico, y esto como un ejemplo, serían los peces. Lo específico sería el salmón. Todos los salmones son peces, pero no todos los peces son salmón. La expresión hebrea él se usaba para designar al Dios verdadero, pero también se usaba para designar a los dioses paganos. Es decir, que era una designación genérica de Dios. El capítulo 1 de Génesis es un relato general de la creación y el capítulo 2 es un relato específico de la misma. Dicho de otra manera, en el capítulo 1 se describe la creación, por supuesto la creación del hombre, y en el capítulo 2 especifica cómo Dios lo creó. A mí me tocó vivir una experiencia muy sui generis en la Argentina porque estábamos evangelizando a un ingeniero, abogado, piloto de avión y oficial de prefectura naval, un hombre muy letrado que era ateo. Pero Dios nos lo puso en el camino y empezamos a hablarle del Señor a los 6 meses, estando en la sala de su casa con mi esposa a la medianoche, porque en la Argentina se trasnocha bastante. La cena es a las 11 de la noche. A la medianoche él nos hizo una declaración. Dijo, pastor, quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Y yo dije, misionero, yo dije, si vine a la Argentina solamente para que este hombre fuera salvo, ya pagó el pasaje. Sí, porque uno es importante para Dios. La samaritana fue importante para Dios. Y les digo esto porque cuando nos vinimos, él vivía en La Plata y luego lo trasladaron para el sur de la Argentina. Y él se encontró con unos predicadores que aparentemente, según él, era lo mismo. Porque a veces le dicen a los clientes, aquí esto es lo mismo. Bueno, pero no era lo mismo. Que aunque bautizaban en el nombre, tenía una doctrina, ustedes la conocen, la doctrina de la serpiente. De tal manera que cuando él me llamó, me dijo, ay, qué bendición, aquí hay un pastor que me está visitando y me dio las... Dije, esto está serio. Entonces nos fuimos a visitarlo y pasamos una noche entera con la ovejita, Marcelo, el pastor de ellos y el misionero. Nos amanecimos toda la noche hablando, pero una de las cosas que decía ese pastor era que el Señor había creado 2 veces a Adán, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, porque en ambos se dice que el Señor creó a Adán. Entonces él creía que el Señor había creado a Adán 2 veces.
Bueno, tocó explicarles que el capítulo 1 de Génesis es un relato general de la creación y el 2 de cómo es que el Señor creó al hombre. La primera revelación de Dios se da cuando abrimos la Biblia y nos encontramos con el Dios creador. Pero después en el Éxodo con el Dios que liberta y que cumple sus promesas. Y cada título que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento revela un aspecto de Él. El que oye, el que ve, el que sana, el todopoderoso, el proveedor, el protector. Una revelación progresiva, de lo general a lo específico. A la mujer samaritana el Señor le dijo, yo leía este pasaje alguna vez y de pronto empezó a adquirir un sentido especial este pasaje para mí, a la luz de esto que estoy planteando. El Señor le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios. Y yo dije, y el don de Dios es un concepto muy amplio, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ahí cabe todos los dones. Es un concepto general, pero luego le dice, ¿y quién es? El que te dice, dame de beber. Eso ya es específico. Y la revelación de lo general a lo específico es la que se desarrolla en el Antiguo Testamento. Algunos tienen revelación genérica de Dios. Otros tenemos revelación específica de Dios. Dice que una vez en un avión iban todos los pasajeros y de pronto el capitán dijo, el avión está fallando. Y todos comenzaron a invocar a Dios. Bueno, unos invocaban a Alá, otros a Buda, pero allá en una silla del avión alguien dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Ese no tenía la revelación genérica, tenía la revelación específica. Y esta iglesia y estos ministros y estos pastores y nosotros, por la gracia de Dios, no tenemos una revelación genérica de Dios, tenemos una revelación específica de Dios, porque conocemos quién es Él y su nombre, que es específico también. La revelación máxima y plena la encontramos en Dios manifestado en carne. Su obra de salvación, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, la segunda venida. A cada grado de revelación le ha correspondido una obra, un trato de Dios, un testigo de la misma y un predicador con un mensaje. El último predicador es el del Evangelio de la gracia de Dios. Es a quien nos vamos a referir hoy. Yo me preguntaba, ¿ser último hace a alguien especial? Y dije, sí. El ser último hace a ese último especial. ¿Por qué? Porque no hay otro después de él. Al ser último es alguien definitivo. Al ser último es alguien insustituible e irreemplazable. Al ser último no hay más opción. En ese sentido el último es único. Solo hay un último. El otro será penúltimo o antepenúltimo o tras antepenúltimo, pero solo hay un último. Nuestro Dios es el primero y el último. ¡Nuestro Dios es único! Les quiero comentar algo. Un día yo leí el Salmo 19. Creo que ustedes lo han leído muchas veces, ¿cierto? Y eso es una poesía, un poema, un cántico. Pero de un momento a otro, como que el Salmo me estaba presentando tres grandes predicadores. El Salmo 19. Porque leyéndolo detenidamente,
ese Salmo 19, encuentro que el primer predicador es la creación. Dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El día que emite palabra al otro día, la noche que le emite palabra a la otra noche y le declara sabiduría. El lenguaje sin palabras, sin voz, pero universal. Hasta el extremo del mundo, sus palabras. Esa es la primera revelación, pero también es el primer predicador. Los cielos, el firmamento. Bueno, el que cita Romanos 1, ¿cierto? Porque dice que lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo manifestó por medio de las cosas visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y lo que Él muestra es, a través de lo visible, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. Bueno, ese primer predicador lo escucharon muchos, los aproximó ese primer predicador al conocimiento del Dios poderoso, pero ellos, habiéndolo conocido de esa manera, no le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesaron ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Primer predicador, la creación. Pero en el Salmo dice, más adelante en el versículo 7, la ley de Jehová. Bueno, la ley de Jehová es el segundo predicador de este Salmo. La ley de Jehová revela su perfección. Hay algunas afirmaciones en el Salmo sinónimas, es decir, que tienen el mismo significado, pero diferentes, porque habla de testimonio de Jehová, del mandamiento de Jehová, del precepto de Jehová, del temor de Jehová y de los juicios de Jehová. Y cada uno se le asigna una revelación. El testimonio revela su carácter, el mandamiento revela su voluntad, el precepto revela su autoridad, el temor revela su trascendencia y los juicios revelan su justicia. Por eso dice el Salmo que esa ley es perfecta, es decir, sin errores, que es fiel, es decir, que es creíble, que es recta, es decir, que es sin contradicciones, que es pura, es decir, que está sin mezcla, que es limpia, sin contaminación, que es verdad, o sea, que es libre de mentira. De ahí su propósito, lo dice el Salmo, convertir el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, permanecer para siempre y justa en grado sumo. Este predicador, la ley de Jehová, no fue suficiente, pues aunque sirvió para conocimiento del pecado, a su vez acusó, juzgó, encarceló, condenó y mató al pecador. Pero el Salmo 19 dice más adelante, tu siervo, versículo 11, aparece el siervo. Este siervo es un siervo especial. Cuando hablamos de predicador. Porque hay predicadores de toda clase. Pero yo conozco uno
y usted lo conoce también, que es el más grande predicador. No hay otro como él. Permítame decirlo así, es el predicador de los predicadores. Es el Señor de los señores. Es el maestro de los maestros. Es el Señor como siervo, el rey como príncipe, el padre como hijo, el soberano obediente, la vida sometida a la muerte, el pan vivo que tuvo hambre, el agua viva que tuvo sed, el dueño que no tiene dónde recostar la cabeza, el rico que se hace pobre, la luz que está rodeada de tinieblas, el que ora y lo sabe todo, el que se despoja a sí mismo, el que toma forma de siervo, el que se humilla a sí mismo, el que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios manifestado en carne. El siervo por excelencia, único, luz verdadera, resurrección y vida, el que quita la muerte y saca a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Repito, el predicador de los predicadores y el maestro de los maestros, su nombre sobre todo nombre, el que resucita al tercer día, el que asciende y que llena con su espíritu. El último predicador. Este texto lema, enriquecido con mucho contenido, tiene una palabra que a mí me tocó el corazón. Cuando dice Pablo, hablando del Señor, te he puesto. Él está diciendo que el Señor fue el que lo puso. ¿Y sabe que eso es maravilloso? Saber que estamos aquí no porque se nos ocurrió, ni porque alguien era muy amigo nuestro y nos promovió. No, aquí estamos nosotros porque Él nos puso aquí. Pero eso que parece tan sencillo, te he puesto, es una palabra con un profundo significado. Porque determina no solo un hecho o una circunstancia, y es que marca, es un proceso a partir de una elección, un llamamiento, expresión de su voluntad. Una transformación, un nuevo nacimiento, un perfeccionamiento, una dotación, una habilitación, una capacitación, un ministerio, un carácter y un fruto. Mire todo lo que hay en te he puesto. Y claro, hay toda una obra, por supuesto de Dios, en este te he puesto. Porque ¿cómo encuentra el Señor al último predicador? Porque cuando Pablo dice que te he puesto, es que el Señor lo puso a él para que continuara la obra que él comenzó. ¿Cómo encuentra el Señor a este último predicador? Pecador, delincuente y muerto. Hijo de ira, hijo de desobediencia, arrastrado por la corriente del mundo, bajo la potestad del príncipe del aire, con su corazón y su mente llena y gobernada por sus bajos instintos. Bueno, eso dice Efesios 2. ¿Qué hace Dios por este último predicador? Lo ama con su gran amor, muere por él voluntariamente, le da vida juntamente con él, despliega toda su gracia sobre él, lo redime, lo compra, lo justifica, lo sustituye, lo resucita, le da corazón nuevo, le da espíritu nuevo, lo dota, lo capacita y lo habilita. Hace lo que no hizo con Israel. Israel dijo una vez, un predicador, lo recuerdo. Me gustan esas frases que a veces usan los hermanos predicadores. Decía este predicador que Israel tenía que pasar al tablero cada año, una vez al año, el día de la expiación. Bueno, era un día de reposo,
un día solemne. Ese día las ovejas morían por el pastor, pero ahora el pastor muere por las ovejas. Ellos tenían esa bendición por un año. El último predicador tiene esa bendición permanente. ¿De qué salva Dios a este último predicador? De la ley, de la maldición de la ley, del pecado y su influencia, del mundo, de la muerte, del diablo, del infierno, de la gran tribulación, de la ira de Dios, de las enfermedades, de las transgresiones, de las enemistades, de la tentación y del juicio del gran trono blanco. ¿Y para qué salva el Señor a este último predicador? Para justificarlo, destruir el cuerpo del pecado, para que sea de otro, para glorificarlo en él, para librarlo del presente siglo malo, adoptarlo hijo suyo, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, para buenas obras y para anunciar la buena noticia. Y es lo único que él compró. Nació en un vientre prestado, en un pesebre prestado, cabalgó en un pollino prestado, se albergó en una casa prestada, llevó una cruz prestada, sepultado en una tumba prestada. Lo único que compró él es este último predicador, que eres tú y soy yo, y que es esta iglesia. Lo único que él compró. Por definición, ya lo dijimos, no existe otro después de él. Estoy hablando del último predicador. Es un recurso crucial, es la última oportunidad, una oportunidad definitiva. Pero ese último predicador, como dijimos en el texto, el lema enriquecido con muchos engriemientos, es un hombre luz. Te he puesto para luz de los gentiles. ¿Sabe que en Colombia una vez hicimos una convención con el lema, así alumbre tu luz? Entonces todos nos pusimos a estudiar el lema, el tema. Y claro, eso está en Mateo capítulo 5, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces yo me puse a pensar, bueno, así alumbre tu luz. Pues ya dijimos que la luz es una metáfora de la vida. Me puse a pensar, ¿y cómo es que uno alumbra? Claro, eso... Repito, es una figura literaria. Uno debe alumbrar de alguna manera. Eso tiene que tener algún sentido, algún significado. Bueno, me regresé un poquito del texto donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Y me di cuenta que el Señor está describiendo el carácter de un cierto grupo de personas. Dice que son personas humildes, que lloran, que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia, de limpio corazón, pacificadores, que soportan la persecución, el vituperio, y gozoso y alegre, porque tienen un galardón grande en el reino de los cielos. Entonces como que está describiendo el perfil y el carácter de una persona. Entonces llegué a la conclusión, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, que para alumbrar uno tiene que tener estas características. Ser un pobre es decir, reconoce su necesidad de Dios. Llora es decir, que reconoce y lamenta su pecado. Que es manso es decir, que posee dominio propio. Que tiene hambre y sed de justicia, que anhela ser justificado porque reconoce al que justifica. De limpio corazón, y el único que limpia corazones tiene nombre. Tiene nombre. Jesús. ¡Tiene nombre! Así cualquiera alumbra. ¿Cuál es la eficacia de este último predicador? Bueno, pone de manifiesto las tinieblas. Explica la causa de las tinieblas. Ofrece la única salida. Su enfoque primario no es entrar a la gente al cielo. Es que Dios del cielo entre a la gente. Porque si tú le preguntas a cualquiera que si quiere entrar al cielo, todos dicen que sí. Pero si preguntas si quieren recibir al Dios del cielo, ya lo piensan. Aquí no estamos entrando gente al cielo.
Estamos predicando el Evangelio para que la gente reciba en su corazón al Dios del cielo, que es el Salvador del mundo. Es un predicador auténtico. Y a propósito de esto último, a nosotros nos regañaron a los pastores. Oiga, a los pastores nos regañan también. Pero en el buen sentido, cuando digo regaño es que lo sacuden a uno de alguna manera. Bueno, la palabra hace eso con uno. Cuento que la palabra como que lo sacude a uno, ¿cierto? Y le da martillo. Los mejores sermones que yo he escuchado son donde me han dado bastante martillo. Entonces nos estaban pegando un martillacito. Y el maestro de la palabra de turno dijo: pastores, ustedes cometen un error. Y es que ustedes aprenden para predicar. Y wow, ¿y dónde está el error? Yo aprendo para predicar. Sí, porque escucho que ustedes, una vez que termine la enseñanza, están preguntando por las memorias para ir a predicarlas a la iglesia. Aquí tengo el sermón del domingo. Tengo 4 dominicales. Dijo, y uno no debe aprender para predicar, debe aprender para vivir. Porque cuando uno vive lo que predica, predica con autoridad. Quiero decir entonces que el último predicador vive lo que predica. Oiga, si Cristo no resucita, no existiría el último predicador. Es a ese último predicador a quien Dios, extendiendo su mano y apuntando con el dedo índice, le dice: usted es la luz del mundo y usted es la sal de la tierra. Y para que el último predicador amplíe un poco más y comprenda mejor, utiliza otras 2 metáforas, unas metáforas adicionales: el monte y el candelero, lugares altos. Para que entendamos que esa luz no la pusimos nosotros, la puso Él. Y para que aprendamos que usted y yo no nos podemos esconder. Y para que entendamos que hay que alumbrar a los que están en casa y a los que están fuera. Y para que todos vean nuestras buenas obras, pero no para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. A ese último predicador, el Señor le garantiza una gran cosecha. Cuando digo gran cosecha, no estoy hablando solo en términos de cantidad, sino también en términos de calidad. Calidad certificada por ser grano de certificada calidad. Y nosotros estamos condenados. No se asuste. Condenados a ser de calidad. Por la calidad de Dios que tenemos. Por la calidad de obra que Él hizo en nosotros, por la calidad propia del nuevo nacimiento, por la calidad de corazón que Él nos puso en nosotros, por la calidad de espíritu que hay en nosotros, por la calidad de decisión que usted y yo tomamos. ¿Me permiten expresar una frase en negrilla, subrayada y con letras mayúsculas? ¡Qué calidad de Dios que tenemos! ¡Qué calidad!
Hay muchas razones para estar satisfechos hoy. Una de las más grandes satisfacciones de una celebración como esta tiene que ver con lo que sembró el último predicador, con lo que cultivó y con la cosecha en el transcurso de los años. Se lo voy a decir de esta manera: el saber que estamos cumpliendo la misión y que seguimos cumpliendo. El comprender y tener fresco en la memoria que esta es nuestra razón de ser, nuestra tarea, nuestra meta, nuestra satisfacción, nuestro gozo. Han pasado 24 años y hoy podemos ver con nuestros ojos. Tendríamos que ser ciegos para no verlo, ¿verdad? Hoy podemos ver con nuestros ojos el fruto de la aflicción de su alma. Hoy podemos reconocer al gestor, al autor, al protagonista principal. El tiempo de la cosecha comenzó en la cruz del Calvario, se inauguró en Pentecostés, pero se prolongará hasta el día de Jesucristo. Iglesia del Señor en los Estados Unidos, es el tiempo de sembrar, de regar, de recoger, de seguir sembrando, de seguir regando, de seguir recociendo. La cosecha nos inspira, nos mueve, nos moviliza, nos motiva. La Biblia dice en Hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ver el fruto produce gozo. Ver esta convención produce gozo. Ver esta convención cada vez más asistida produce gozo. Es el gozo de sembrar, de regar, de recoger. Así como decíamos ayer que a un felino la presa despierta su instinto natural, la cosecha despierta y aviva en nosotros lo que somos. Nos hace levantar, salir a sembrar, a regar, a recoger, a almacenar, salir de la inercia del aún faltan 4 meses a la acción que nos inspira al levantar la mirada y ver los campos que ya están listos para la siega. Señor, por ti puedo seguir sembrando. Una de las características del sembrador es que siembra con esperanza. El sembrador se levanta y no se pone a renegar. Él está trabajando y no deja de trabajar. Porque sabe que esto implica trabajar y trabajar y trabajar. Esperanza. Sabe que en la cosecha hay prosperidad. Alguien nos dijo, y me parece que tiene sentido, que cuando un sembrador tiene la semilla y el grano, bueno, parte es para comer, parte es para compartir y parte para seguir sembrando. El grano se siembra, el grano se comparte y el grano nos alimenta. Prosperidad. Y una de las cosas que sabe el sembrador es que él está trascendiendo. Y uno de los componentes del trabajo del sembrador es el gozo. El gozo es una fuerza derivada del amor.
Y hoy más que nunca necesitamos gozo. El gozo es la mejor propaganda para el evangelista. Los tratados son importantes, las cuñas de radio son importantes, las pancartas son importantes, pero hay una propaganda que es vital, el gozo. El gozo es más que la felicidad. Permítame hacer una diferencia entre el gozo y la felicidad, ¿me permite? Por supuesto. La felicidad tiene que ver con las circunstancias. El gozo tiene que ver con el Señor. Como la felicidad tiene que ver con las circunstancias, depende de las circunstancias. Pero como el gozo depende de Dios, ese gozo no le importan las circunstancias. Mientras el uno es temporal, el otro es permanente. Por eso es que esta iglesia tiene gozo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? El gozo de Jehová mi fortaleza es. Y yo no puedo evitarlo. Referirme a lo que Pablo dijo allá cuando se despidió de los ancianos de Éfeso. ¿Lo recuerdan, cierto? Él hizo una declaración que a mí siempre me ha tocado, me ha llegado al alma, al corazón. Él dijo, de ninguna cosa hago caso. Cuando yo leí de ninguna cosa hago caso, dije, bueno, ¿y de qué se refiere Pablo? Bueno, le acaban de decir que si va a Jerusalén, la situación va a ser difícil. Además tenía unos antecedentes, apedrado en Listra, descolgado en un canasto por un muro, y él mismo lo dijo, naufragios, peligros en el mar, peligros entre los hermanos, peligros en la ciudad, peligros... Bueno, eso era una cosa seria, ¿cierto? Pero Pablo dice, de ninguna de esas cosas hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hoy yo me pregunté, oiga, ¿qué se podrá hacer más precioso que la vida? Las constituciones de los países priorizan el derecho a la vida sobre los demás derechos, el de la libertad, el de la expresión, el de no sé qué. El derecho a la vida está por encima de todo. Y es que la vida es muy importante, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y dije, tiene que ser que hay algo más valioso que la vida. ¿Cierto? Que para uno ponerle un valor más alto, un significado, una trascendencia, tiene que... Y Pablo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Me permiten matricularme en la escuela de Pablo? ¿Se quieren ustedes matricular en la escuela de Pablo o ya están matriculados en la escuela de Pablo? Yo me identifico con el apóstol porque puedo pararme en este lugar y decir, yo también quiero terminar mi carrera con gozo. Pero note usted que la carrera con gozo él la relaciona con algo. El ministerio que recibí del Señor. Este ministerio me lo dio el Señor. No son los títulos, no es la educación, no es el instituto bíblico, no es la academia, no es la universidad, no. Este ministerio viene de arriba. Oh, este último predicador, tremendo predicador.
Y Pablo dice cuál es el propósito de ese ministerio. Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando yo me paré ante este versículo, uy, Señor, de verdad, ¿de qué valdría la pena haber sido bautizado, lleno del Espíritu Santo, servido en la iglesia local, como diácono, después como pastor, y luego como misionero, y directivo distrital, y directivo nacional, si termino mal esta carrera? ¿De qué me vale todo eso? No valdría para nada. Entonces yo pongo mi dedo en este versículo, como lo puso este predicador a Pablo, el apóstol, nuestro hermano en la fe. Y digo, yo también quiero terminar esta carrera con gozo. Quiero seguir sembrando. Lo haremos con gozo, porque el gozo es la fuerza derivada del amor. Cuando hay amor, se hacen las cosas con gozo. Cuando hay amor, nada es gravoso. Cuando hay amor, todo es un deleite. Cuando hay amor, todo es un paraíso. Oiga, yo hablaba con los hermanos allá en Florencia y ahora en la congregación de Kendall, que el Señor me regaló 3 hijas y todas tuvieron novio. Y el novio llegaba a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y él ahí. Y yo le decía con mi esposa, esta tarde, ¿no? Bogotá es peligroso. Usted tiene que trabajar mañana. Mejor dicho, váyase. Entonces se salían para la puerta, otra hora. Bueno, al fin se iba el caballero. A la media hora el teléfono. El muchacho. Entonces, a la luz de esa experiencia, un día cometí una osadía. Una osadía, lo reconozco. Porque le dije a la congregación, hermanos, no les voy a pedir que oren, ni que ayunen, ni que vengan al culto, ni que diezmen. Todos estaban asustados. Se descarrió el pastor. Les voy a pedir solo una cosa, que se enamoren de Jesús. Porque les dije, me va a tocar entonces sacarlos de aquí. Decirles que no oren más. Que no ofrenden más. Que no vengan tanto a la iglesia. Porque es que uno enamorado. Cosa seria. Permítame decir una cosa. Esta es una iglesia enamorada de Jesús. Estos son los pastores, predicadores, enamorados de Jesús. A los deportistas le preguntan que cuándo se piensan retirar. Dice, el día que yo me levante y sea gravoso para mí ir a la cancha a entrenar, ese día me retiro. Porque ya perdió lo que debe tener un deportista, amor por lo que hace. Pero a nosotros no nos va a suceder eso. Nosotros no nos vamos a levantar un día a decir, ya no quiero ser más pastor. No.
Esto lo tenemos metido en el alma, en los huesos, en los tuétanos. Nuestras entrañas se conmueven, nos inspiran, como al atleta a la carrera, como al soldado a la batalla, a nosotros la cosecha. A Elvis y Carlos Alberto, la cosecha de México. A Tito, la cosecha de Mozambique. Al hermano Eliseo, hermano Juan Carlos y todos estos pastores, la de los Estados Unidos. A Raúl, la del Canadá. A Elmen, a Rubén, a Jeremías, a Jair, a Antonio, la de Colombia. En definitiva, a todos la cosecha de Dios. Y a Dios lo inspira la cosecha. Este es un predicador inspirado. Este no es un predicador que está mirando el alfolí. No, no. Es un predicador distinto. Es un predicador que mira la cosecha. Iglesia, si alguien quiere tomarle una foto de la cosecha de Dios en esta convención, hágalo. Este recinto es un cuadro vivo de la cosecha de Dios. Esta foto revela quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, el resultado de su obra en nosotros, la decisión firme de nosotros con Él. Seguramente que no van a quedar en la foto los que se han ido sin regreso, pero tú y yo estamos aquí. ¿Cuántos años más? Mientras haya mies, mientras haya cosecha, mientras haya grano para traer al granero. Seguiremos aquí porque Él continúa confiando en estos predicadores. Hermano, porque es grande, pienso yo, es grande, es inteligente, es sensato, es apropiado, es conveniente, es sabio, que confiemos en el Señor. Pero me parece más grande que siendo Él quien es, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios omnipotente, el Dios Redentor, el Dios Salvador, haya confiado en nosotros. Eso me parece muy grande. Que haya confiado en nosotros. Y mira, hermano, yo escuché una ilustración que me conmovió, porque en esa ilustración se plantea la hipótesis de que los ángeles están hablando entre sí mismos. Es una ilustración. Entonces los ángeles están admirados de ver lo que Dios hizo. El Señor hizo por nosotros. Dice, oiga, cuánto amó el Señor al ser humano. Y se van del Señor, oiga, Señor, es una ilustración. Señor, ¿cuánto amaste al ser humano? Sí, sí, sí. Oiga, Señor, ¿y ya todos lo saben? Dijo, no. No todos lo saben. Oiga, Señor, ¿y qué vas a hacer para que todos lo sepan? Bueno, ahí tengo esos 11. Y los ángeles se quedan mirándose el uno al otro y dicen, esos 11. Frágiles hombres, limitados hombres, pescadores iletrados, con un currículum muy poco brillante. Y dice la ilustración que le pregunta, Señor, ¿y si ellos te fallan? ¿No tienes un plan B? No tengo plan B. Confío en ellos.
Confío en ellos. Confío en ellos. Dios enamoró a Larsen, a Eliseo Duarte, a ustedes en este país. La luz está vigente, el don de Dios está vivo. Larsen sembró, vio de lejos una cosecha. Oiga, si Larsen se pudiera levantar de la tumba y pudiera asistir a una de las convenciones en Colombia o a la convención de los Estados Unidos, yo he pensado que el hermano Larsen se volvería a morir. Pero de alegría. Porque déjeme pensar que el hermano Larsen nunca se imaginó esto. ¿Usted cree que el hermano Larsen se imaginó esto? El que se sentaba ya en la salita a hablar con 2 o 3. Él nunca lo imaginó. Pero hoy nuestros ojos lo ven. Lo vemos. Larsen vio de lejos una cosecha. Eliseo Duarte vio de lejos una cosecha. Juan Carlos Monsalve, Germán Castellano, Josué Mosquera, John Toro, Enrique Pozo, Carlos Alberto Gómez, Elvis Gutiérrez, Raúl Orellana, Andrés Tobar, Josué Mora, Álvaro Rojas, Carlos Olaya, Mauricio Puerta, Ricardo Díaz. Pastores, jóvenes, damas, líderes, diáconos, músicos, sigamos sembrando. Permíteme terminar diciendo esto, hermanos. El más importante de los predicadores hizo de ti y de mí los más importantes. Tú puedes decir hoy conmigo, soy importante.